Antes de que el sol se levante completamente, antes de que los pensamientos del día tomen el control, y antes de que el mundo te empuje con preocupaciones y responsabilidades, hay una voz que espera ser escuchada, una voz que no grita, sino que susurra con amor eterno: estoy aquí, háblame. ¿Te has detenido esta mañana para hablar con Dios? ¿O despertaste corriendo, llevando contigo el peso de las preocupaciones sin recordar que no estás solo? Hoy, esta oración es tu recordatorio divino. Comienza tu día con Dios. Antes de mirar el teléfono, antes de revisar lo urgente, detente y habla con Él. Porque cuando abres tu corazón a Dios por la mañana, algo poderoso sucede. Tus cargas se hacen más ligeras. Tus pensamientos se alinean con el cielo. Tu alma se fortalece con la paz que el mundo no puede ofrecer. Tal vez te levantaste con ansiedad, tristeza o sintiéndote inmerso en una batalla interminable. Quizás hay en tu interior algo que clama por dirección, por consuelo o por una señal de que todo estará bien. Escucha esta verdad con el corazón abierto. Dios te está esperando. Él no te juzga por las veces que lo has olvidado. Él no se aleja cuando fallas. Su amor no depende de tu perfección, sino de su gracia infinita. Y esta mañana, justo ahora, en este instante, Él quiere hablar contigo. No con palabras complicadas ni fórmulas religiosas, sino con sinceridad, con humildad, y con esa fe simple que dice: Padre, aquí estoy. La Biblia está llena de momentos en los que hombres y mujeres de fe comenzaron su día buscando a Dios. David decía: Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 5:3. Jesús mismo, el Hijo de Dios, se levantaba muy de madrugada cuando aún estaba oscuro y salía a orar. Marcos 1:35. ¿Qué nos dice esto? Que si hasta Jesús necesitaba empezar su día en comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros? La oración matutina no es solo un ritual, es un encuentro sagrado. Es el momento en que tus palabras tocan el cielo y el cielo toca tu alma. En este video no solo escucharás una oración, tendrás un encuentro personal con Dios, renovarás tu fe y serás fortalecido en lo más profundo de tu ser. Hablemos con Dios juntos. Entreguémosle el día, los pensamientos, los temores, los planes y los sueños, porque cuando hablas con Dios primero, todo lo demás encuentra su lugar. Permanece conmigo hasta el final de esta oración, no por mí, sino porque Dios quiere decirte algo hoy. Hay una palabra de consuelo, de fuerza y de esperanza reservada para ti. Respira profundo, haz silencio por un momento, deja que tu espíritu se aquiete y tu corazón se disponga. Hoy no estás solo, hoy no comienzas el día vacío, hoy hablas con Dios y Él escucha. Se llamaba Carolina, una mujer de 38 años, madre de 2 hijos, que parecía tener todo bajo control hasta que su mundo interior colapsó. Desde el exterior, nadie lo habría notado. Su sonrisa ocultaba el agotamiento y su rutina disfrazaba el dolor, pero por dentro, Carolina estaba rota. Las mañanas eran su peor enemigo. Despertaba con un nudo en el pecho, una ansiedad de origen desconocido, y su corazón latía como si estuviera en peligro, aunque nada sucediera. Y lo más doloroso era que había dejado de orar, no por rebeldía, sino por cansancio y desilusión, porque no sentía la presencia de Dios. ¿Dónde estás, Señor?, murmuraba entre lágrimas mientras preparaba el desayuno para sus hijos. ¿Por qué me siento tan sola, incluso rodeada de las personas que amo? Carolina no recordaba la última vez que había sentido paz al despertar. La vida se volvía automática: despertarse, alimentar a los niños, ir al trabajo, sonreír por compromiso, regresar a casa y quedarse dormida por el agotamiento. Había dejado de hablar con Dios como solía hacerlo. Ya no abría su Biblia por las mañanas, ni sentía que sus palabras llegaran a algún lugar.
y sin embargo, en lo profundo de ella, algo seguía latiendo, una llama muy pequeña, casi extinguida, pero viva. Nadie sabía lo que realmente pasaba, ni sus padres, ni sus amigos, ni siquiera su esposo. Carolina se había vuelto experta en fingir que estaba bien, pero cada mañana, al despertar, su alma sufría. Un martes gris, todo pareció romperse. Los niños dormían, la casa estaba en silencio y Carolina se desplomó en el suelo de la cocina. Lloró como nunca antes, no por algo específico, sino por todo, por el vacío, por la tristeza y por la ausencia de respuestas. Entre sollozos, dijo en voz baja: «Dios, todavía estás ahí, háblame, por favor». Fue la primera vez en mucho tiempo que se atrevió a pronunciar su nombre desde el corazón. Sin saberlo, Carolina estaba repitiendo el clamor de muchos hombres y mujeres de fe que también se sintieron solos. El rey David escribió en el Salmo 42:3: «Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen a cada instante, ¿dónde está tu Dios?». Job, en medio de su dolor, exclamó: «Clamo a ti, y no me respondes. Me presento, y no me haces caso». Job 30:20. Ellos enfrentaron días oscuros y sintieron que Dios se había alejado, pero algo los sostuvo: la decisión de no dejar de buscarlo, de seguir hablando con él, aun cuando parecía guardar silencio. La historia de Carolina es la historia de muchos. Personas que aman a Dios, pero que se sienten agotadas, que oran, pero sienten que nadie responde, que despiertan cada día con el alma cansada, necesitando un milagro de paz. Lo que ella no sabía es que Dios ya estaba obrando, porque cuando el alma se quiebra con humildad, el cielo se inclina para escuchar. Carolina creyó haber tocado fondo, pero en realidad había tocado el inicio de su restauración. Dios no desprecia un corazón que clama desde lo profundo. El Salmo 34:18 dice: «El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los que tienen espíritu contrito». Y fue precisamente lo que ocurrió en aquella cocina silenciosa, con el rostro de Carolina en el suelo y su alma vacía. El cielo se acercó a ella, no con truenos ni relámpagos, sino con un susurro, una certeza suave como una caricia en el espíritu. «Habla conmigo, hija. Estoy aquí». Ese día no se resolvieron todas sus dudas, pero algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, Carolina decidió hablar con Dios por la mañana, no con oraciones perfectas, sino con sinceridad, con el alma abierta, con lágrimas y silencios, pero también con fe. Esa decisión fue el primer paso hacia una transformación que cambiaría su vida desde adentro. Tras aquella mañana de lágrimas, Carolina se despertó más temprano. Aunque seguía cansada y con ese peso en el pecho, había una diferencia. Ella quería hablar con Dios. Se sentó en el sofá, envuelta en una manta, con una taza de café en las manos y el corazón aún frágil. Por primera vez en mucho tiempo, no miró el celular ni buscó notificaciones. En cambio, cerró los ojos y susurró: «Buenos días, Señor. No sé cómo orar hoy, pero estoy aquí». En ese instante comenzó una revolución invisible. No fue algo estruendoso ni instantáneo, sino algo suave, constante y real. Carolina empezó a repetir ese encuentro cada mañana, a veces por 5 minutos, a veces por media hora. Comenzó a leer los salmos lentamente, como quien busca una palabra para sobrevivir, y allí encontró consuelo, especialmente en el Salmo 143:8. «Hazme oír por la mañana de tu benignidad, pues en ti confío. Hazme saber el camino por donde debo andar, porque a ti elevo mi alma». Era precisamente lo que necesitaba. Cada mañana escuchar la bondad de Dios, ser guiada por Él antes que por cualquier otra voz. Poco a poco, su alma volvió a respirar. Las circunstancias no cambiaron de inmediato. Los problemas seguían presentes. El trabajo continuaba siendo exigente
y las cuentas pesaban. Pero Carolina ya no era la misma, porque su fuerza ya no provenía de las circunstancias, sino de la comunión con Dios. Ella aprendió que no era necesario sentir algo extraordinario para tener fe. La fe es caminar incluso cuando los sentimientos están confusos, como dice Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y eso comenzó a suceder. Cierta mañana, mientras leía el libro de los Hechos, Carolina se encontró con la historia de Pablo y Silas en la prisión. Arrestados injustamente, heridos, con las manos y pies encadenados, sin embargo, oraban y cantaban alabanzas a Dios a medianoche. Esa historia la impactó profundamente, pues aunque estaban en la oscuridad y físicamente presos, sus almas permanecían libres porque la fe los sostenía. Y aquella alabanza en medio del dolor trajo consigo un terremoto, liberación y salvación. Carolina comprendió que la oración no es solo para cuando todo está bien, sino especialmente para cuando todo parece perdido. Fue esa comprensión la que afirmó su decisión. Yo también voy a cantar en medio de mi noche. Yo también seguiré orando por la mañana, incluso cuando todo parezca igual. Con el paso de los días, Carolina se fue sintiendo más liviana, no porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque dejó de cargarlos sola. Empezó a hablar con Dios sobre todo, sobre sus hijos, sus finanzas, sus miedos e inseguridades, los sueños que había enterrado y los traumas que nunca contó a nadie. Cada oración era como una semilla plantada. Aunque aún no veía sus frutos, algo estaba brotando. Hubo días en los que Carolina no tenía palabras, y en esos momentos sentaba en silencio ante Dios, y aún en el silencio sentía su presencia. Descubrió que Dios no exige discursos elocuentes, solo la verdad. Un corazón sincero es más poderoso que 1000 palabras decoradas. Romanos 8:26 nos recuerda: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fue entonces cuando Carolina comprendió algo esencial. No tenía que ser fuerte todo el tiempo. Solo necesitaba estar y Él la fortalecería. Las mañanas de Carolina dejaron de ser pesadas y se convirtieron en encuentros con el Padre. Empezaba a despertar con la expectativa de ¿qué me enseñará hoy el Señor? Incluso en los días difíciles, su alma estaba anclada. Cuando llegaba el miedo, la angustia o el desaliento, acudía a ese lugar secreto y en el silencio de la mañana encontraba sanación, restauración y preparación, pues antes de enfrentar el mundo, hablaba con Dios. Pero el verdadero cambio aún estaba por suceder. En una de esas mañanas de oración, algo sobrenatural ocurrió, algo que cambiaría no solo su alma, sino su realidad. Fue el momento en que Dios respondió de forma clara, concreta y transformadora. La respuesta que Carolina ni siquiera sabía que necesitaba finalmente llegó. Era una mañana común. El sol aún no iluminaba del todo las ventanas. Carolina se sentó, como de costumbre, en su sillón favorito, con la Biblia en el regazo y el corazón abierto. Llevaba semanas en esa rutina sagrada de oración, silencio, escucha y entrega, pero aquella mañana sería diferente. No sería solo un encuentro, sino una respuesta. Carolina había llegado a un punto en su camino en el que, aunque sentía paz, aún albergaba una duda profunda. Señor, ¿cuál es tu plan para mí? ¿Qué quieres de mi vida? ¿Estoy en el camino correcto? Oró con lágrimas en los ojos, no por desesperación, sino por el sincero deseo de vivir la voluntad de Dios. Era como si todo su ser dijera: confío en ti, pero necesito saber cuál es el siguiente paso. Y entonces Dios respondió:
En esa misma mañana, al abrir su Biblia, Carolina sintió profundamente en su espíritu que debía leer el Salmo 32. Al llegar al versículo 8, sus ojos se llenaron de lágrimas. Te instruiré y te enseñaré el camino por el que debes andar. Yo te guiaré con mis ojos. Sintió algo como nunca antes. Una certeza dulce e inquebrantable, como si el mismo Dios dijera: no estás perdida, hija, yo te estoy guiando. Continúa buscándome y yo te mostraré el camino. En ese instante, algo dentro de ella se liberó. La ansiedad, el miedo al futuro y la inseguridad sobre el mañana fueron reemplazados por una confianza firme. Ella sabía que Dios estaba en control. A partir de ese momento, Carolina comenzó a tomar decisiones diferentes, pequeñas acciones llenas de fe. Volvió a escribir, algo que siempre había amado, pero que había abandonado. Comenzó a servir voluntariamente en un grupo de oración en su iglesia. Retomó sueños antiguos, como emprender en algo que trajera un propósito. Todo nació de las mañanas con Dios. Nada fue forzado ni fruto de la ansiedad, sino que surgió de la paz, la dirección y la intimidad con Él. Sus hijos notaron el cambio. Mami, ¿por qué te despiertas tan temprano y te quedas allí sentada mirando el cielo?, preguntó su hijo menor. Ella sonrió y respondió: porque es la hora en que hablo con Jesús. Ese ejemplo silencioso comenzó a iluminar el hogar. El ambiente y las conversaciones cambiaron. Incluso su esposo, antes distante de la fe, empezó a interesarse más por la oración y la lectura bíblica. La transformación interior de Carolina empezó a desbordarse. Comprendió que Dios nunca había dejado de escucharla. De hecho, Él estaba preparando su corazón para reconocer la respuesta cuando llegara. A veces, lo que llamamos el silencio de Dios es el tiempo en que Él nos madura para la revelación. Carolina entendió que cada mañana silenciosa, cada oración sin respuesta aparente, era un escalón hacia la confianza, la sanación y el propósito. Ahora, ella vivía la verdad de Jeremías 29:13. Me buscaréis y me hallaréis, cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Carolina pasó de ser una mujer angustiada, desanimada y perdida, a convertirse en una hija de Dios restaurada, fortalecida y guiada, todo porque eligió hablar con Dios primero, antes que el mundo, antes que el trabajo y antes que los problemas. Decidió que su alma tuviera dirección antes de que el día comenzara. Decisión lo cambió todo. Pero su historia no termina aquí, porque con la luz vino también la sabiduría y con la paz, el entendimiento de por qué se atraviesan días oscuros. En la siguiente parte, reflexionaremos con Carolina sobre las enseñanzas que surgen en el dolor y cómo Dios transforma incluso los períodos más sombríos en semillas de fe inquebrantable. Con el paso de los meses, Carolina no solo experimentó más paz, sino que comenzó a ver la vida con nuevos ojos. Era como si hubiera atravesado un desierto y ahora contemplara las flores nacidas de la aridez. No olvidaba el dolor, pero lo comprendía, y esa comprensión se convirtió en el combustible para una nueva misión: animar a otros. Decía: no fui salvada solo para sentirme mejor, fui restaurada para levantar a otros que aún están en el suelo. Esa madurez nació a través del dolor. Es imposible pasar por un valle sin preguntarse: ¿por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? Carolina también se hizo esas preguntas en muchas ocasiones, pero con el tiempo comprendió que no todo dolor es castigo. Muchas veces el dolor es tratamiento. Hebreos 12:11 enseña: ninguna disciplina parece ser motivo de alegría en el momento, sino de tristeza, pero más tarde produce fruto de justicia y paz para aquellos a quienes ha ejercitado. El sufrimiento que hoy no entendemos es, muchas veces, la semilla de la sabiduría que cosecharemos en el futuro.
Carolina se dio cuenta de que, antes de todo esto, su fe era frágil. Confiaba en Dios mientras todo estaba bajo control, pero bastó que la vida saliera de su guión y todo se derrumbara por dentro. Sin embargo, fue en medio del caos cuando Dios le mostró algo precioso. Ella no necesitaba tener el control, solo tenía que confiar en aquel que ya lo tenía. Proverbios 3:5-6 adquirió un nuevo sentido. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fue difícil dejar de lado la necesidad de comprenderlo, pero fue liberador confiar sin entenderlo completamente. Carolina aprendió a agradecer antes de ver el milagro, a decir gracias, incluso cuando aún lloraba, porque la gratitud es una poderosa llave espiritual. 1 Tesalonicenses 5:18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. Y ella comprendió que la gratitud no solo cambia las circunstancias, sino que transforma la perspectiva, y una nueva perspectiva cambia toda la jornada. Al reflexionar sobre todo lo vivido, Carolina anotó en su diario espiritual algunas verdades que desea compartir con quienes atraviesan tiempos difíciles. Dios nunca se aleja. Incluso en el silencio, Él está presente. La oración es el oxígeno del alma. No importa cuánto duela, habla con Dios. Las mañanas con Dios cambian el rumbo del día y de la vida. La fe no ignora el dolor, sino que encuentra en él fuerza. El tiempo de espera es el momento en que Dios obra en nuestro interior. Estas verdades no provienen de libros ni de sermones, sino de la convivencia diaria con el Padre en el terreno de la vida. Carolina volvió a recordar los días en que lloraba sola en el suelo de la cocina, pero ahora, al recordarlos, no veía abandono, sino la mano de Dios sosteniéndola desde dentro. En aquel entonces pensaba que Dios estaba en silencio, pero ahora comprendía que Él estaba cuidando, enseñando y guiando. Romanos 8:28 afirma: Sabemos que todas las cosas contribuyen conjuntamente para el bien de aquellos que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Y sí, incluso el dolor contribuyó, incluso el silencio fue una bendición. Si estás viviendo un valle, si aún no ves la salida, sientes el peso o cuestionas, debes saber que tu oración de la mañana no es en vano. Cada padre, confío en ti, dicho con lágrimas, es guardado en el cielo, y el Dios que inició la buena obra en ti, la completará. No estás solo, tu historia aún se escribe, y, en el momento adecuado, mirarás atrás y comprenderás. Carolina descubrió que la verdadera victoria no fue la solución de los problemas, sino la transformación interior que Dios operó. Todo comenzó con una simple decisión: hablar con Dios primero. La historia de Carolina no trata sobre la perfección ni sobre alguien que tenga todas las respuestas, sino sobre una mujer común, como tú y como yo, que un día decidió hacer algo extraordinario: poner a Dios en primer lugar. El dolor no desapareció de un día a otro, y las respuestas no cayeron del cielo de manera mágica. Sin embargo, algo sucedió. Nunca más enfrentó un día sola, y eso marcó toda la diferencia. La gran lección de su camino fue clara. Antes de enfrentar el mundo, habla con Dios. Antes de abrir los ojos a los desafíos del día, abre tu corazón al cielo, porque cuando hablas con Dios por la mañana, recibes dirección, encuentras paz, te recuerdas quién eres y quién te acompaña. Isaías 26:3 proclama: guardarás en perfecta paz a aquel cuya mente en ti se fija, porque él confía en ti. Carolina no descubrió una fórmula, descubrió una presencia, y esa presencia lo cambió todo. Quizás estés escuchando este mensaje y te identifiques con la historia de Carolina. Tal vez también hayas llorado solo sin comprender dónde está Dios. Pero hoy Dios te llama con amor, paciencia y gracia.
Él no exige fuerza ni respuestas, solo un corazón sincero que desee comenzar el día a su lado. No esperes a que todo mejore para buscar a Dios. Búscalo y el resto se alineará. Si este mensaje tocó tu corazón y sentiste a Dios hablándote a través de esta historia, escribe en los comentarios: Señor, quiero hablar contigo primero. Declara tu decisión de poner a Dios por encima de todo desde el despertar. Y si conoces a alguien que atraviese un momento difícil, comparte este video. Sé tú el canal que lleve luz a quien necesita reencontrarse con el Padre. Oremos juntos ahora. Padre amado, te agradecemos por esta mañana y por este sagrado encuentro contigo. Te damos gracias por la historia de Carolina, que nos recuerda que el Señor nunca nos abandona, incluso en los días más oscuros. Señor, enséñanos a buscarte antes que todo. Enséñanos a abrir nuestro corazón antes de abrir los ojos. Ayúdanos a confiar sin entender, a descansar en medio de la tormenta. Renueva hoy nuestra fe, restaura los corazones cansados y toca con tu paz cada alma que ora contigo en este momento. Que tu presencia sea el primer paso de cada día. Declaramos: queremos hablar contigo. Primero, comenzar el día en tu presencia y seguir contigo en cada decisión. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, no puedes controlar lo que sucederá hoy, pero puedes elegir con quién comenzar el día. Y cuando eliges a Dios, todo cambia. Aunque nada cambie de inmediato, porque estarás seguro en las manos del Padre. Que tu día esté lleno de la paz de Cristo. Que escuches la voz de Dios por la mañana y que ella resuene en cada paso de tu camino. Dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí, cada día, tenemos un encuentro con Dios para renovar tu alma y fortalecer tu fe. Hasta la próxima oración de la mañana. Que Dios te bendiga poderosamente.